Día 7 de noviembre. Los 12 santos profetas menores del Antiguo Testamento. En la Santa Biblia se llama profeta al que trae mensajes de Dios. Muchas veces los profetas avisan cosas que van a suceder en el futuro, y el libro sagrado insiste en que hay que averiguar si lo que anuncian se cumple o no. Si se cumple es buena señal y señal de que es profeta verdadero. Si no se cumple, pues señal de que es profeta falso, como si los hubieron en el Antiguo Testamento y aún los hay hoy. Pero el oficio principal del profeta es el traer el mensaje de Dios a la gente. El profeta verdadero se conoce también porque lleva una vida virtuosa, mientras que los falsos profetas pueden ser que por fuera parezcan hipócritamente como buenas personas, pero en su vida íntima no son nada virtuosos. Los profetas del Antiguo Testamento se dividen en dos clases: los profetas mayores, los que escribieron obras de bastantes páginas y con mensajes principales, y son 4: Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y los profetas menores, o sea, aquellos cuyos escritos son de pocas páginas y los mensajes no tan centrales, aunque si bien siempre importantes, pues son la palabra de Dios. Y son los 12 que celebramos en este día, los profetas menores. Uno de ellos es Amós. Es un profeta sumamente antiguo, vivió en el año 770 a.C. Era un pastor y recolector de higos, al cual Dios le envió a avisar a las gentes de Israel que si no dejaban de adorar a los ídolos y si los ricos seguían explotando a los pobres, les llegarían terribles castigos. La gente no le hizo ningún caso y hasta el sumo sacerdote Amasías de Samaria trató de hacerlo callar. Amós le anunció a este hombre que a su familia le iban a destruir y que a Amasías lo llevarían al desierto. Todo lo que Amós anunció se cumplió a la letra, y el pueblo de Israel fue llevado al destierro, y sus ricos quedaron en la miseria por no haber tenido compasión de los pobres. Otro de ellos es Ageo. Él redactó el escrito más corto del Antiguo Testamento. Tiene solo 3 páginas. Profetizó hacia el año 529 a.C., cuando los israelitas volvieron del destierro. Su oficio fue animarlos a construir el nuevo templo y prometer que desde el templo de Jerusalén Dios enviaría la paz. Esa paz fue enviada definitivamente cuando en ese templo enseñó y predicó Jesucristo. Otro de ellos es Oseas. Fue el primero que escribió sus profecías. Vivió en el año 750 a.C. y su oficio fue echar en cara al pueblo sus infidelidades con Dios. Este profeta estaba casado con una mujer que le fue infiel, pero por orden de Dios la perdonó y la volvió a aceptar en su casa. Y Dios le dijo: así me sucede con esta nación, no hacen sino ser infieles conmigo, pero les perdono y quiero seguir siendo su amigo siempre. Oseas es el profeta que recuerda a la gente el gran amor que Dios nos tiene a todos, a pesar de lo malo que somos con Él. Otro de ellos es Joel. Fue un profeta que vivió en el siglo V a.C. Su mensaje es un llamado a hacer penitencia y arrepentirse de los pecados, y es tan impresionante que la Iglesia Católica lo hace leer cada año en todos los templos en la misa del miércoles de ceniza. En las lecturas de ese día leemos al profeta Joel. Otro es Malaquías. Profetizó hacia el año 515 a.C. Su mensaje va dirigido contra los sacerdotes que no cumplen bien sus deberes y contra el pueblo que se relaja en sus costumbres. Anuncia que llegará el día grande y terrible de Yahvé, cuando Dios vendrá a juzgar a los pecadores. Malaquías fue el que anunció que antes de la llegada del Mesías aparecería un precursor para prepararle su venida.
que fue San Juan Bautista. Otro es Sofonías. Profetizó hacia el año 640 a.C. Anuncia que si la gente no se convierte, llegará Dios con gran poder y severidad a juzgar a los pecadores y a dar a cada uno su merecido. Otro de ellos es Nahum. Fue el profeta que anunció la destrucción de Nínive y los castigos que iban a llegar a esta ciudad por sus crímenes y pecados. Y todo sucedió como él lo dijo. Otro de ellos es Jonás. Fue llevado milagrosamente por Dios a Nínive a predicar. Anuncia que si no se convierten, la ciudad será destruida. La gente acepta su mensaje, hace penitencia y se convierte, y la ciudad queda libre por lo pronto del mal que le iba a llegar. Más tarde, de nuevo, otros profetas anuncian que deben convertirse y las gentes no le hacen caso, y entonces le sucede a la ciudad los males que anunció el profeta Nahum. Otro profeta fue Habacuc. Profetizó hacia el año 600 a.C. Como la situación del pueblo de Israel es tan amarga en ese tiempo, Habacuc le pregunta al Señor Dios: ¿por qué nos sucede todo esto? Y Dios le responde: todo tiene su fin y cada problema tiene su solución. Habacuc fue el que escribió aquella famosa frase: el justo vive por la fe, y repite frecuentemente: ay de los que se dedican a obrar mal, ay de los que olvidan a Dios, ay de los que consiguen ganancias mal adquiridas. Otro de los profetas menores fue Miqueas. Fue el profeta que anunció que Jesús nacería en Belén. Otro fue Abdías. Su profecía es como una súplica que las almas humilladas y perseguidas le hacen a Dios para que haga justicia contra sus opresores. Otro fue Zacarías. Él escribió hacia el año 518 a.C. Anima a la gente a contribuir a la construcción del templo y dice: ¿por qué la tierra no les produce? ¿Por qué los negocios no les prosperan? ¿Por qué no logran ahorrar nada? Es porque mientras ustedes viven en casas bien hechas, en cambio el templo de Dios está sin construir. Y avisa que quienes ayuden con generosidad a la construcción del templo para nuestro Señor recibirán grandes ayudas del cielo. Gracias, Señor, por los provechosos mensajes que nos has enviado por medio de tus santos profetas. Haz que los recordemos y les hagamos caso. Recordemos lo que leemos en el Evangelio de San Mateo. Dichosos ustedes cuando los traten mal por causa de la religión. Así trataron a los profetas.